Hola, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Originamos esta información desde las afueras del Capitolio Nacional. Al fondo, iluminado el Palacio Presidencial. En las últimas horas fue instalado el nuevo Congreso de la República. En la Cámara de Representantes, por primera vez, un líder de izquierda será su presidente. Se trata del representante David Racero. Además, llegarán 54 mujeres congresistas y por primera vez las víctimas del conflicto armado colombiano tendrán 16 curules. Para este nuevo cuatrenio, la renovación sobrepasa el 50% y es evidente la juventud de los nuevos parlamentarios. Otro de los temas que son prioridad para el nuevo Congreso de la República son las reformas. Hablaremos de algunas de ellas, como la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma política, entre otras. Pero para contextualizar a nuestros televidentes con las noticias legislativas más importantes de la semana, los invito a que se conecten ya con nuestros titulares. Bienvenidos. El joven filósofo y economista David Racero es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Más mujeres y jóvenes llegan al nuevo Congreso. Último discurso del presidente Iván Duque ante el Congreso. Las 16 curules de paz hacen historia en la Cámara. Las reformas tributaria, agraria y política, las primeras iniciativas que se discutirán en el Congreso. ¿Qué le piden los ciudadanos al nuevo Congreso? Aquí se lo contamos. David Racero es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Es egresado de la Universidad Nacional. Inicia su segundo periodo en la Cámara de Representantes y venía siendo parte de las comisiones económicas. Acá un perfil del nuevo presidente de la Cámara. La nueva mesa directiva de la Cámara de Representantes tiene su cuota de juventud con David Racero en la presidencia, la cuota de género con Olga Lucía Velázquez en la primera vicepresidencia y la voz de la oposición con la representante de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción en la segunda vicepresidencia, Erika Tatiana Sánchez. Con orgullo y con compromiso y toda la responsabilidad. El cambio real, el cambio ya está ocurriendo, tal como lo demandó la ciudadanía en las pasadas elecciones. Soy oriundo de Bogotá, con familia costeña, profesor de vocación, a eso me dedicaba antes de ejercer la actividad política, y con todo el compromiso y la conciencia de que vinimos al Congreso a servir y no servirnos, a que la mejor manera de cambiar el país es dar ejemplo y no vergüenza, y ese es nuestro compromiso. Dos rutas fundamentales. La primera, adelantar la agenda de gobierno del presidente Gustavo Petro en las reformas estructurales que él está invitando a discutir en el país y que debe pasar como agenda prioritaria en la Cámara de Representantes. Reforma tributaria, sin lugar a dudas, va a ser la primera en discutir. Y por segundo lado, una invitación a los congresistas, a mis colegas, de que nos debemos pensar ya una reestructuración del Congreso, que no podemos invitar al país a hablar de cambios si primero nos cambiamos a nosotros mismos, o que no podemos trazar una ruta de cambios si en el proceso el cambio no pasa por nosotros. La seguridad jurídica de todas las decisiones que se tomen en la corporación le fue encomendada al exmagistrado conservador Jaime Luis Lacutir. En la dirección administrativa, y gracias a su buena gestión, fue reelegido Jonaviud Ramírez. Con la designación de esta mesa directiva empieza una nueva etapa para los próximos 4 años. El presidente Iván Duque pronunció su último discurso ante el Pleno del Congreso de la República. Con un detallado balance de gestión se despidió de los parlamentarios. El presidente Iván Duque entregó un informe de su administración y oficializó la instalación del Congreso. 2/3 de los congresistas son nuevos, 181 estrenan su curul y 113 son repitentes. 86 son mujeres, de las cuales 32 son senadoras y 54 son representantes a la Cámara. El presidente Iván Duque se despidió del Congreso y del país. Señaló los avances de su gobierno y los retos para el nuevo presidente Gustavo Petro. Colombianos, les manifiesto mi gratitud por haber demostrado al mundo nuestra resiliencia durante los momentos dramáticos que nos tocó vivir por la pandemia. Es con hechos como este gobierno le ha servido a Colombia. Sabemos de las metas que aún nos quedan por cumplir y también de los innumerables retos por delante que aún tiene nuestro país. A la siguiente administración y al presidente electo Gustavo Petro le deseamos éxito en su gestión. Nuestra prioridad es y será siempre Colombia. Es y será siempre Colombia. Luego de la intervención del primer mandatario se instaló el nuevo Congreso, en donde la cantidad de jóvenes y mujeres marca un hecho histórico.
prácticamente 30% de representación femenina, y eso también nos pone al nivel de otros países en América Latina, o sea que vamos dando pasos de gigante, pero todavía faltan muchísimos más. Esa cantidad de mujeres, pero activistas, lideresas, me encanta, y jóvenes activos, estudiando, hay representantes de las víctimas del conflicto armado. El país espera mucho de nosotros y aquí hemos venido a eso, a trabajar, a entregarlo todo, a poner toda la capacidad, toda la disciplina para poder sacar adelante las reformas que este país reclama. La gente votó por el cambio. Yo espero que no seamos inferior a ese reto. Yo creo que hay que entregar después de 4 años un país diferente, reformas profundas. Tenemos 21 millones de personas en condición de pobreza y allá es donde tenemos que apuntar, a través de esas reformas, ayudar a que todas estas personas salgan de la pobreza. En cuanto a cifras, el Partido Liberal Colombiano fue el partido que más escaños obtuvo en la Cámara de Representantes con 32, seguido por el Pacto Histórico de Izquierda y el Partido Conservador Colombiano, estos dos últimos con 25 curules. Ya fueron radicados los primeros proyectos de ley que iniciarán su trámite en esta legislatura. Iniciativas de orden social serán priorizadas. Aparte de los proyectos que anunció el próximo gobierno, los representantes traen sus propias iniciativas. Cerca de 50 de ellas se radicaron ante la Secretaría de la Cámara. Mejorar el servicio de salud mental para atender integralmente problemas como depresión o ansiedad es una de estas iniciativas. Obviamente es una atención integral, donde no solamente estamos hablando de médicos generales, sino que el psicólogo siempre esté presente y que haya un acompañamiento de psicología desde los primeros inicios de la persona, sobre todo en los colegios y universidades, y que eso esté presente dentro del sistema básico de salud. En cuanto a educación, hay una iniciativa que busca descongelar los recursos asignados a la universidad pública para que no aumenten solo con la inflación. Que esos recursos ahora crezcan con el índice de costos de la educación superior y que contemplen los costos de las universidades, por ejemplo, nuevos profesores, nuevos edificios, nuevos cupos, porque debe ser la apuesta que las universidades públicas aumenten su cobertura y que sean el principal mecanismo a través del cual la juventud accede a la educación superior. Otro proyecto busca legalizar el consumo mínimo del cannabis y potencializar la industrialización de sus derivados. Busca legalizar y regularizar el uso adulto del cannabis, que la gente pueda comprar una dosis mínima en cualquier droguería, en un coffee shop, que podamos tener productos de bebidas y comestibles a base de cannabis legal en Colombia, que se pueda producir ropa y zapatos como los que yo tengo puestos y venderlos a Europa, a Estados Unidos, que podamos potencializar la vida legalizando lo ilegal y acabando el conflicto colombiano. Asimismo, la bancada de las curules de paz busca crear la Comisión Legal para la Paz. A través de la Cámara de Representantes vamos a impulsar el proyecto para la creación de la Comisión Legal de Paz, que nos va a permitir a las víctimas del conflicto poder dinamizar la atención integral a esta población que históricamente ha sufrido la violencia y que ha sido rezagada por el Estado. Otra gran cantidad de proyectos continuarán radicándose durante el inicio de esta legislatura. Estuvimos en las calles preguntándole a los ciudadanos qué le piden a este nuevo Congreso. Aquí algunas respuestas. Para una urgencia que a como uno llegue lo atiendan rápido, para las citas médicas, para los medicamentos, porque todo es un complique, mejor dicho, para todo eso. Yo creo que debería haber más apoyo para la gente que ha salido de la cárcel, ya que no hay un trabajo, no hay un empleo, no hay oportunidades. La reforma del estudio estudiantil, pienso que deberían haber más oportunidades, tanto en la ciudad como en el campo, para los jóvenes y para todas las personas, que debería haber más recursos para poder estudiar. Creo que más oportunidades de empleo para las madres jóvenes que de escasos recursos, que es muy difícil a veces que te brinden la oportunidad de un empleo por la experiencia, los horarios. Entonces creo que más oportunidad para las mamás jóvenes. Hacer una ley que obligue al gobierno a darle trabajo a las personas ya entradas en edad, mayores de edad, para que no nos discriminen a nosotros los más mayores. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Los colombianos en el exterior podrán tener un alivio en los trámites que realizan en los consulados. La representante electa Carmen Ramírez buscará agilizar, entre otros trámites, el de la renovación de los pasaportes a través de una iniciativa que presentará ante la Cámara de Representantes. Una urgencia de reconocimiento de la colombianidad en el exterior. Hay que llevar a cabo un censo, para eso ya están los recursos, tenemos que gestionarlos. Y además de esto, también nuestra apuesta es hacer una reforma consular y diplomática.
En su gestión contrarreloj de 366 horas como congresista, el representante Santiago Morales radicó un proyecto de ley que busca garantizar el debido proceso en segundas instancias para personas jurídicas y sociedades de empresas que se vean involucrados en problemas jurídicos y financieros. La mayoría de los colombianos tenemos que ver con las sociedades, bien sea porque pertenecemos a una como accionistas o porque una sociedad nos debe. Este proyecto busca básicamente dotar a las sociedades y a los terceros que están relacionados con ellas de herramientas o de mecanismos que permitan garantizar su debido proceso. En la actualidad, las sociedades no cuentan con doble instancia cuando se ven intervenidas por el Estado o cuando se ven liquidadas. El representante David Racero llevó a cabo el lanzamiento de su tercer libro titulado Ágora, que fue presentado en una charla denominada De la oposición al gobierno, y en el cual plasmó su experiencia como parlamentario y un recuento de las intervenciones que protagonizó en la pasada legislatura. Es un testimonio no solamente de una experiencia de uno de los congresistas más jóvenes de estos 4 años, sino un testimonio de cómo nos pasamos de la oposición a ser gobierno. Un testimonio para aquel que quiera ver lo que implica ser congresista, lo que pasa dentro del Congreso a través del conjunto de debates que retratamos como compilado en el libro Ágora, que invito a que lo compren, que lo consigan, que lo lean, que lo retroalimenten y que me escriban cómo les parece. Responsabilidad, respeto y abnegación fueron los valores que el representante Buenaventura León resaltó para otorgar moción de reconocimiento a la labor realizada por la señora Heidi Olaya. Representa la esencia del servicio público, la entrega del trabajo por los demás, atender a los demás. 24/7, 365, para allá no hay festivo ni hay domingo, siempre en función de los demás. Por eso hoy la Cámara de Representantes le hace un reconocimiento a su labor, a su trabajo. Sin duda, la reforma tributaria que busca recursos para los programas sociales del nuevo gobierno será el primer reto del Congreso de la República. Por eso, algunos representantes nos cuentan las expectativas frente a esta iniciativa. Con la llegada del Pacto Histórico a la presidencia de la República llega la reforma tributaria, una de las más grandes en la historia del país. Iniciativa que promete no golpear a los más vulnerables. Es muy importante avanzar hacia una reforma tributaria que sea progresiva, que realmente se le cobre más a quienes tienen más y mirar cómo se le disminuyen los impuestos a las empresas, al sector empresarial, que ellos tienen un fin fundamental y es la generación de empleo. Tiene que ser una reforma que no vaya a atacar la canasta familiar, que no se vaya a ir en contra de los menos favorecidos en Colombia. Tiene que ser una reforma que busque garantizar que se disminuya la evasión o que se elimine y también la elusión en las declaraciones de renta. Aunque se ha hablado de una reforma que buscaría un recaudo de 50 billones de pesos, ya hay representantes que aseguran que este monto podría cambiar. Es un monto muy alto, hay que revisar con mucho cuidado. Normalmente estas reformas entran con unos valores de montos al Congreso de la República, pero allá en la revisión por supuesto que se ajusta. Yo diría que vamos a llegar a unos 30, 35 billones de pesos, teniendo en cuenta que hay unas exenciones que se van a quitar. Y aunque ya se cuenta con mayorías en el Congreso que sacarán adelante la reforma, la oposición empieza a hacer reparos a lo que hasta el momento se ha conocido de la tributaria. Si no son cuidadosos, si gravan excesivamente la generación de empleo en el país, si son además irresponsables en los impuestos, en las cargas que ponen, pues pueden terminar yendo en contra de lo que ellos quieren, que es generar riqueza y desarrollo en Colombia. Según lo dicho por el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Campo, la reforma aún está en elaboración y esperan que sea radicada lo más pronto posible una vez se posesione el presidente electo Gustavo Petro. La transformación del campo colombiano será prioridad en esta nueva legislatura. El proyecto es preparado por el equipo del nuevo presidente de la República, Gustavo Petro. Reestructurar y distribuir la propiedad de la tierra, mejorar la infraestructura en el campo, las condiciones de vida de los campesinos, la asistencia técnica y la producción son algunos de los llamados que por años han hecho los campesinos en Colombia y que esperan sean tenidos en cuenta en una reforma agraria. Para que la reforma agraria sea integral, tiene que incluir la mujer rural, la agroecología, adaptación al cambio climático y garantizar cómo se va a realizar la gobernanza en los territorios campesinos. Importante la inversión en vías terciarias, es importante, el desarrollo llega hasta donde llegan las vías y en mi departamento hay muchísimas zonas que no han podido sacar los productos precisamente por la falta de vías. La distribución de tierras, hay campesinos precisamente que están pidiendo
poder acceder a ese recurso, que se haga en realidad una reforma agraria en donde los campesinos tengan acceso no solamente al recurso de la tierra, sino también acceso a créditos blandos. Para algunos representantes es clave que además se trabaje en el tema de cooperativismo rural. Que se den asociaciones en el campo para ayudar a los campesinos, a que se armen estas empresas asociativas, cooperativas, que puedan producir en Colombia y que volvamos a Colombia esa potencia agrícola que queremos todos. Otro tema importante del cual esperan ver un cambio los productores del campo es el relacionado con los insumos agropecuarios, ya que para muchos la ley aprobada no les ha beneficiado como esperaban. El precio de los insumos es asumido por el productor pequeño que nosotros tenemos en Colombia. Necesitamos que el gobierno nacional invierta y haga un ejercicio verdaderamente claro y contundente para que el precio de los insumos agrícolas en Colombia tengan una disminución significativa. Para algunos representantes a la Cámara, aunque la reforma es necesaria, se debe analizar muy bien lo que se establezca en ella para no afectar al sector ganadero. Aquí los últimos días hemos visto unos anuncios soslayados, insinuados contra sectores como la ganadería sin criterio técnico. Aquí entonces lo primero es, por supuesto, que lo que tenga que reformarse deba hacerse con criterio técnico, sin maltratar sectores, sin acabar sectores productores específicos, sin amenazar inversión, que es peligrosísimo para el futuro de Colombia. La reforma agraria es una de las prioridades del nuevo gobierno, por lo que se espera sea radicada el próximo 7 de agosto. Acabar con las viejas costumbres políticas y renovar la ley que rige al Congreso, más conocida como la Ley Quinta, será otra de las reformas que se discutirán. Además de la reestructuración de la Procuraduría, la reforma política contempla modificar el mecanismo de elección de los entes de control y la implementación de listas cerradas con el propósito de hacer más democráticos los partidos políticos del país. Es una reforma a profundidad en nuestro sistema electoral, a la arquitectura electoral. Esto significa hacer una reforma del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría y ojalá poder avanzar hacia una corte electoral. ¿Cómo acabar las instituciones, por ejemplo, como la Procuraduría? Una institución que es muy importante para que haya un equilibrio de poderes, y creo que hay que respetar la independencia de poderes, la autonomía entre las ramas del poder público para que se garantice la democracia en el Estado de Derecho. Asimismo, la independencia y autonomía de las entidades como la justicia debe garantizarse a través de una reforma política que impida que la política se esté metiendo en las decisiones de la administración de justicia. Creo que sí hay que marcar una línea divisoria con los sectores de la política tradicional, con los partidos de siempre, que son quienes al final se han llevado todas las tajaditas de los escándalos de corrupción anteriores. También se proponen reformas al Congreso retomando discusiones de temas como el salario de los congresistas, el receso legislativo, la asistencia a las sesiones y una nueva causal de pérdida de investidura. Hay unos temas de trámite legislativo, de la asignación de ponentes, de los tiempos, muchas cosas del trámite legislativo que hoy por hoy están mal y se prestan para dilaciones, se prestan para jugaditas, etcétera. Entonces, esa reforma al Congreso es supremamente importante y allí vamos a ver cuál es la voluntad real de los partidos que se han declarado gobierno, incluidos partidos tradicionales, realmente de transformar las dinámicas internas del Congreso para que sea una corporación que le pueda dar los resultados al país. Que el Congreso trabaje más, que los 2 periodos legislativos sean de 5 meses y esto va a ser algo que va a impulsar Cambio Radical, porque Cambio Radical le apuesta al cambio de este país, a la transformación, y todos vamos a trabajar por tener un Congreso mejor. Estas iniciativas son prioridad dentro de la agenda legislativa este primer año de sesiones en la Cámara de Representantes. La gran novedad de este Congreso 2022-2026 son las curules de paz. 16 representantes de las zonas más afectadas por el conflicto armado hacen parte del nuevo Congreso de la República. Los nuevos congresistas que integrarán las curules de paz provienen de las 16 zonas que más fueron impactadas por el conflicto armado en Colombia. Su tarea será ayudar en el desarrollo de los acuerdos de paz. A llevar soluciones tangibles, pero entre ellas la principal, la paz. Porque nosotros en el Chocó, nosotros en estos territorios abandonados, nosotros en estos municipios priorizados, hemos vivido durante décadas los rigores de un desorden social generado por los diferentes actores armados, pero más aún por el abandono institucional. Buscaremos reivindicar los derechos de las víctimas, pero también defender lo pactado, lo que está escrito en la Ley 1448. Asimismo, cerrar las brechas de las desigualdades y de la injusticia
que hay en nuestros territorios. La politóloga Paola Montilla asegura que la participación de los representantes elegidos en las circunscripciones especiales de paz es un hecho sin precedentes para el país. La unidad de atención y reparación integral de víctimas debía reconocer que las personas que hacían parte de estas listas fueran realmente víctimas del conflicto. En este sentido se buscó que las personas que este 20 de julio llegan al Congreso fueran una voz real de las víctimas que han estado en el conflicto armado. Y por otra parte, pues es un claro espaldarazo al proceso de paz que en el punto 2 del acuerdo buscó subsanar la subrepresentación que habían tenido estos sectores en el país. Los 16 representantes integrarán las comisiones de la Cámara de acuerdo con lo que disponga la conciliación que Senado y Cámara deben aprobar en las próximas sesiones. El conflicto y la violencia ha dejado muchas secuelas. No estábamos acostumbrados a ver balas, a ver muertos. Vamos a tener un representante en la Cámara y esperamos que allí podamos plasmar las reclamaciones necesarias. Necesitamos inversión y habiendo inversión lograremos que este sea el camino hacia la paz. Queremos enviarle un mensaje de paz, a la reconciliación, trabajemos por alcanzar esa paz tan anhelada. El país atraviesa por una complicada situación de orden público. Representantes a la Cámara piden medidas urgentes para frenar la violencia en varias regiones del país. La oleada de violencia continúa cegándole la vida a policías y militares. Según inteligencia militar, el Clan del Golfo y bandas delincuenciales estarían ejecutando un plan pistola. 31 policías han sido asesinados en todo el territorio nacional en 2022, pero en especial en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Arauca y norte de Santander. En el departamento del Chocó, alteración de orden público en el día de ayer en el municipio de Ismina, hoy en el municipio de Río Quito, en su capital Paimadó, que fue herida una patrullera. Estamos muy preocupados, seguimos preocupados, esperamos del gobierno nacional entrante más fuerza contra los violentos. Sí, hoy lamentable como está pasando este cuatrenio, cerrando un ciclo donde los altos índices de inseguridad han aumentado, con los atentados, con el raponazo, con todo lo que vive en nuestras ciudades y nuestro país. Otro foco de violencia son las afectaciones al orden público registradas durante los paros nacionales. Nuevos congresistas desde ya anuncian sus iniciativas legislativas. Yo como representante de la Cámara, desde el Congreso quiero impulsar un proyecto de ley para sancionar a todos esos estudiantes que sean financiados con recursos públicos, ya sea a través de Serpilo Paga, Generación o Universidad Pública, que se vean envueltos en actos vandálicos donde se va a destruir a la propiedad privada y pública, que se les quite la financiación pública para educación para siempre. Vamos a ver si así aprenden a respetar la propiedad de los colombianos. Según la Policía Nacional, en lo corrido de este año se han desarrollado 363 operaciones en las que han logrado la captura de 117 jefes criminales de mando medio de diferentes organizaciones delincuenciales. Hasta el próximo sábado se llevará a cabo el Foro Mundial de Arte en la ciudad de Medellín. Aquí en la Cámara de las Oportunidades les contamos cómo participar de este gran evento. El foro está pensado para acercar a la población colombiana y mundial a diversos agentes y procesos fundamentales en el panorama actual de la cultura, las artes y la tecnología. Seguimos trabajando para posicionar a Colombia como un país líder de las industrias culturales y creativas en América Latina. Es así como quiero invitarlos a que disfruten de esta cuarta edición del Foro de las Artes, la Cultura, la Creatividad y la Tecnología GIFAT, que viviremos del 21 al 23 de julio de manera presencial en la ciudad de Medellín, pero podrán conectarse de manera virtual desde cualquier parte de nuestro país y el mundo. Tendremos una agenda de intercambio y aprendizaje en emprendimiento cultural, industrias culturales y creativas, innovación, tecnología, con la participación de grandes invitados que aportarán conocimientos, como el guionista de La Casa de Papel, Javier Gómez. Durante los 3 días se realizarán más de 50 actividades en 4 escenarios simultáneos. Los paneles, conversatorios y talleres serán liderados por más de 150 expertos de diversas áreas de la economía naranja. La entrada será libre con previa inscripción a través de www.gifact.org. Bueno, finalizamos, nos vamos, pero antes, la próxima semana tendremos toda la actividad registrada en esta nueva legislatura con vigencia 2022-2026.
Pero además les entregaremos todos los detalles de los primeros proyectos que serán radicados en el transcurso de la semana. A ustedes muchas gracias por acompañarnos durante esta media hora. Nos vemos la próxima semana con más noticias Cámara de Representantes. Hasta entonces. Feliz noche.